El creepypasta se titula El apartamento 745. Mi nombre es Kevin. Corría el año 2009, era un lunes muy lluvioso, yo estaba yendo al colegio, pero antes decidí ir a comprar un videojuego en una tienda muy linda y nueva que había en el barrio. En ese momento yo era muy de jugar al PlayStation 2 con mi amigo Loan, que mientras estudiábamos pasábamos el rato juntos jugando mucho. Vaya que tiempos aquellos vividos con Loan, donde todo era buena vibra y diversión. Al entrar al local veo que estaba vacío, y parecía ser una tienda bastante lujosa, me sorprendió un poco, pero decidí hablar con el dueño del local, que era la única persona allí. El dueño del local giró la cabeza hacia un lado y me preguntó: ¿te interesa un disco con un especial del Chavo del 8? Al parecer era un capítulo inédito, que nadie vio de esta clásica serie. Él me dijo, que venía gratis con el juego que yo elija, y que era compatible con el Play 2. Yo estuve un largo tiempo mirando qué juego elegir, mientras me incomodaba la presencia del sujeto, y su mirada fría. Después de tanto rodar en ese bello local, me decidí, y elegí un juego de fútbol, precisamente el Pro Evolution Soccer de Play 2. El dueño del local me miraba y se reía con una sonrisa muy extraña, simplemente lo vi como una persona con problemas personales. Me dio el disco de ese supuesto capítulo de El Chavo del 8, yo no le di mucha importancia y tomé mi juego, y ese extraño disco. Cómo me arrepiento de haberlo tomado. Al llegar a mi casa después del colegio, invité a mi amigo para probar juntos el juego de fútbol que compré, funcionaba muy bien, me quedé con mi amigo Loan jugando al juego por varias horas hasta cansarnos. Ya estaba anocheciendo, y nos estábamos preparando para ir a una fiesta con unos amigos, pero resultó ser que hubo apagón en toda la ciudad y se canceló la salida. Nos pusimos bastante mal ya que queríamos realmente salir de fiesta por ahí. Yo, Loan y mi madre encendimos una vela, y nos quedamos hablando en el comedor esperando que vuelva la luz. A pesar del apagón, mi madre tenía que salir esa noche a hacer algo importante. Antes de irse me dijo sorprendida: Kevin, ¿por qué en tu cuarto está la televisión encendida? Y yo sorprendido fui a echar un vistazo, pero me encontré con la sorpresa de que a pesar del apagón, la televisión y el Play estaban encendidos, pero en vez de estar puesto el juego de fútbol en la consola, estaba ese disco del Chavo del 8. Yo pensé que tal vez mi amigo Loan lo había puesto por curiosidad. La imagen estaba en negro, solo aparecía unas letras que decía continuar. Me pareció todo muy raro, pero al menos quería tener iluminado mi cuarto, entonces le di a OK. Sentí una energía negativa en todo el ambiente. Luego empieza el supuesto capítulo del especial del Chavo del 8. Lo raro es que no salía la clásica intro del Chavo, solo se escuchaban sonidos de estática, y solo apareció unas letras en blanco y negro que decía: el departamento prohibido de la vecindad. El capítulo del cortometraje empieza con una mano diabólica y realista, abriendo un pestillo muy lentamente. Lo raro es que el número que tenía la puerta, coincide con el número de mi casa, que es 745, al ver el 745 me dio escalofríos. Yo me sorprendí mucho, pero ese escalofrío me duró poco, y seguí viendo asustado el capítulo. La escena cambia rápidamente y se ve a Kiko y el Chavo, peleando a los golpes de forma diabólica. La escena se veía distorsionada, era muy pobre la definición, y hacían movimientos como zombies. Los sonidos eran de una escena clásica de terror, pero con audios muy realistas y se podían oír gritos de fondo. Los audios tenían muy poca calidad. Luego se ve que finalmente el Chavo logra matar a Kiko. Se podía observar en el Chavo una cara de loco demoníaco, mientras Kiko moría este ponía cara de zombie.
Cuando Kiko cae al piso, inmediatamente se podía ver al chavo, volteando su mirada hacia la cámara fijamente, y moviendo su dedo índice lentamente. La imagen se veía muy distorsionada. La música se pone tensa y me empezó a dar miedo, parecía una música terrorífica pero que daba más miedo por las distorsiones espantosas que hacían. Luego se enfoca la cara del chavo en toda la pantalla, se ve como el chavo sonreía cada vez más, mientras se le abrían sus párpados lentamente. Luego muy asustado decido inmediatamente apagar el play, no se podía, luego con las manos temblorosas agarró el cable del televisor y lo desenchufó, pero la imagen no se iba. Luego entre la oscuridad salí corriendo de mi cuarto, veo que abajo de la puerta del comedor empieza a verse mucha sangre. Muy asustado empiezo a abrir la puerta lentamente, y estaba mi amigo Loan muerto, con marcas de torturas, tenía en la frente un número 745 marcado con sangre. En ese momento salgo corriendo, y me encierro en mi habitación, mi respiración se empieza a agitar y me empecé a sentir nervioso, mientras miraba la pantalla. En la pantalla se puede ver al chavo caminando lentamente como zombie, entrando a la casa de Kiko y con una motosierra, empieza a matar a doña Florinda. En ese mismo instante se pudo oír un grito que parecía venir de la casa de mi vecina, el sonido era realmente muy desgarrador y perturbador. Yo no podía creer lo que estaba pasando, parecía que lo que pasaba en la serie pasaba en mi realidad, era todo muy increíble. Era algo completamente terrorífico y perturbador, sobran palabras para describir tal terror y horror que se experimentaba. Yo por miedo decido quedarme en mi habitación, trataba de hacer todo el menor ruido posible. Temblando de miedo, sigo mirando la serie, se podía observar a Don Barriga con cara triste y perturbada yendo al departamento 745, Don Barriga golpea la puerta. En ese momento 3 segundos después, se puede oír el sonido de mi puerta. Yo paralizado del miedo decido no abrir la puerta porque realmente tenía mucho miedo. En la serie se puede observar al señor Barriga diciendo por favor Kevin abre la puerta que quiero hablar contigo, ¿cómo nos vamos a deshacer del cuerpo de tu amigo Loan? Al mismo tiempo que se podía oír como alguien decía lo mismo, y golpeaba la puerta de mi casa. Escúchame Kevin abre la puerta soy yo se escuchaba claramente, mientras que en la serie lo decía con sonidos muy raros. Después de eso me dio mucho miedo ya que Don Barriga de verdad empezó a ponerse violento en la escena. Me dijo por favor ábreme por favor Kevin soy yo tu padre Kevin ¿acaso no reconoces mi voz hijo? En ese momento me apresuró para abrirle ya que su voz sí me parecía ser la de mi padre. Cuando estoy por abrirle se escucha un ruido de motosierra. La motosierra empieza a atravesar mi puerta, yo salí corriendo inmediatamente a mi habitación y se pudo observar en la pantalla al chavo con cara demoníaca, atravesando con su motosierra a Don Barriga. Luego se pudo observar como el chavo, agarra de los pelos a Don Barriga y entra al apartamento 745 y se ve como el cuerpo destrozado de Don Barriga cae junto al de Kiko. Y nuevamente se ve al chavo, como miraba la cámara y empieza a mover su dedo índice. De repente mi visión pierde claridad y me dan fuertes mareos y me empecé a sentir muy débil, hasta que me desmayo. Cuando desperté se enciende la luz. Al encenderse la luz tenía la esperanza de que todo sea un sueño. Voy rápidamente al comedor a ver, pero estaban los cuerpos de mi padre y mi amigo Loan ambos con el número 745 en la frente. Luego vuelvo corriendo desesperadamente a mi habitación, y se pudo observar en la pantalla, estaba la Chilindrina con un cuchillo en la mano. Ella estaba con Don Ramón, estaban hablando de cómo asesinar a los del 745. La escena era muy escalofriante, ambos no hacían ningún movimiento, solo movían la boca y los ojos de un lado al otro. De repente ambos se empiezan a mover y van caminando muy felices, lo que más me dio miedo es que ambos tenían la sonrisa como Smile Dog. Ambos lucían una sonrisa espeluznante, que se dibujaba en su rostro de forma macabra. Mientras ambos caminaban lentamente, se podía escuchar una música, con un sonido muy fuerte y macabro. La pantalla inmediatamente se empezó a poner en estática. Mientras tanto en la realidad se oían fuertes pasos aproximarse. En ese momento me empiezo a asustar demasiado, empiezo a entrar en pánico. De repente los pasos se oyen muy cerca.
Inmediatamente se escuchan gritos de sufrimiento en mi comedor, y veo que la imagen del televisor había vuelto, se veía a Don Ramón y la Chilindrina muertos desangrándose en el piso. Luego salgo de mi habitación, me dirijo hacia la ubicación, donde estaban los cuerpos de Don Ramón y la Chilindrina supuestamente, y aparecieron dos personas muertas desconocidas, desangrándose, tenían en la frente un número 745. Yo choqueado y perturbado, me quedo en el comedor sin hacer nada, no podía creer lo que estaba viviendo. Luego de unos minutos llega un oficial, le abro la puerta y me pregunta, ¿por qué hay todo este desorden en este lugar? Yo asustado lo hago pasar al policía, que en realidad estaba realmente dispuesto a ayudarme. Después de contarle todo lo que pasó al oficial me dice, voy al baño, ya vuelvo. Yo le contesto que no había problema. Mientras tanto, por curiosidad, vuelvo a mi habitación a fijarme en la televisión, no podía creer lo que veía, fue tanto el impacto que se me aceleró el corazón. Se veía al Chavo del 8 en el baño sentado en el inodoro riéndose de una forma psicópata. En ese momento me dio muchísimo miedo. Después de unos segundos se empieza a oír una risa grave y demoníaca proveniente del baño de mi casa. Mientras en la pantalla el Chavo estaba riendo al mismo tiempo. Inmediatamente salgo de mi habitación, voy directamente a la puerta para salir de mi casa, pero no estaba el pestillo. Rápidamente le doy golpes a mi puerta para intentar salir, pero era inútil, estaba trancado. En el baño se sentía una risa fuerte y escalofriante. Inmediatamente se apagan todas las luces y vuelve el apagón. Yo, muerto de miedo, corro rápidamente a mi habitación y tranco la puerta. En la pantalla de la televisión se podía ver al profesor Girafales golpeando la casa de doña Florinda. La cara del profesor Girafales estaba decaída y ponía gestos como un zombi. Luego la pantalla empieza a perder señal y se puede escuchar como la puerta principal de mi casa se abre de golpe. Yo decido quedarme encerrado en mi habitación, por el terrible terror que sentía. Luego de unos segundos siento gritos desgarradores de un hombre que venían de la casa de mi vecina. Inmediatamente vuelve la señal, y se ve al Chavo mirando de frente la cámara muy contento. Tenía los ojos completamente rojos, y lentamente levantaba su brazo y se podía observar que tenía en la mano la cabeza del profesor Girafales. Se veía como chorreaba mucha sangre mientras el Chavo miraba la cámara con una sonrisa macabra. Yo rápidamente salgo corriendo de mi habitación. Luego corro a la puerta principal, le doy muchos golpes desesperadamente hasta que logro salir. Cuando salgo miro directamente a la casa de mi vecina y lo que veo me dejó en shock. Pude observar la silueta de un hombre vestido de policía. Veo que tenía un cuchillo en la mano y en la otra una cabeza de un hombre. Luego rápidamente gira la cabeza hacia mi dirección, al verme inmediatamente se empieza a acercar caminando muy rápidamente. Yo, sin mirar hacia atrás, empiezo a correr hacia la dirección contraria lo más rápido que pude. Corrí tanto hasta que lo perdí de vista. Casi en la oscuridad absoluta, a mi derecha a lo lejos veo que está por llegar un taxi. Muy nervioso y aterrorizado me quedo en medio de la avenida esperándolo. Cuando el taxi está por llegar, veo a mi izquierda al extraño policía corriendo hacia mí de manera perturbadora. Seguía teniendo el cuchillo y la cabeza en mano. Por suerte el taxi llegó a tiempo y entré rápidamente, y le dije que me llevara donde estaba mi madre. Después de todo eso le tuve que contar todo lo sucedido a mi madre. Al día siguiente la policía estuvo buscando a ese extraño hombre vestido de policía que causó esa horrible masacre. No se supo nada de su paradero. Lo más extraño es que los policías no encontraron el disco maldito del Chavo del 8 por ninguna parte. Y la tienda donde compré ese disco había desaparecido como por arte de magia. Yo y mi madre no quisimos saber más nada del tema y nos mudamos de ahí. Ya son 10 años de lo sucedido y aún sigo con grandes traumas.